Partir. Listo. Perfecto. Entonces apúntenle. Vamos a empezar primero fosa temporal. Apúntale. Fosa temporal. Llorón. Ok. Bueno, como ya sabes, la fosa temporal, digo, está bien fácil todo este pedo, güey. Si acaso lo más complicado sería la fosa trigopalatina. Ah, no se está compartiendo. Pero, ok, ahí va. Este, te decía que si acaso lo complicado va a ser lo de fosa palatina. Realmente fosa temporal y fosa infratemporal no tienen tanto chiste, tienen cositas que tienes que saber. Yo ya te había mencionado que la fosa temporal es esta fosa que se encuentra por encima del arco cigomático. Acuérdate que esto es el arco cigomático. ¿Ok? Que el arco cigomático se forma por dos apófisis, una apófisis cigomática del hueso temporal y una apófisis temporal del hueso cigomático. Se articulan estas dos, forman el arco cigomático. Por arriba es fosa temporal, por abajo es fosa infratemporal. Ahora, la fosa infratemporal, güey, no es superficialmente. Eso es lo que ya te había mencionado y cuando te pasaba el cráneo yo te decía, la fosa infratemporal tiene que estar por debajo del arco cigomático y medial al arco cigomático, no lateral al arco cigomático. Entonces la fosa infratemporal es una fosa que se encuentra medialmente. Y ve, güey, si nosotros vemos este corte en donde están quitando a la apófisis temporal del cigomático, que están cortando al arco cigomático, ve cómo se alcanza a apreciar y tú sabes que esto es fosa temporal y lo que se encuentra hacia acá abajo es fosa infratemporal. ¿Ok? Ahora, si tú te vas más hacia adentro, cosas que ya habíamos visto, si tú te vas más hacia medialmente y anteriormente, te vas a encontrar con esta fisura que está formada entre el hueso maxilar y el hueso esfenoides. ¿Ok? Esta fisura, que se llama esfenomaxilar o surco, va a estar permitiéndonos entrar hacia la fisura, perdóname, hacia la fosa pterigopalatina. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar primero con la fosa temporal. La fosa temporal, lo más importante que vas a encontrar aquí es que aquí se encuentra el músculo temporal. ¿Ok? El músculo temporal es uno de los cuatro músculos que son de la masticación. Acuérdate que los músculos de la masticación son el hueso temporal, el hueso pterigoideo medial, pterigoideo lateral y el músculo macetero. Dije hueso, ¿verdad? El músculo temporal, discúlpame, el músculo pterigoideo medial, pterigoideo lateral y el músculo macetero. ¿Ok? Estos cuatro son los músculos de la masticación y justamente vamos a ver el día de hoy estos músculos. ¿Ok? Pero vamos a empezar primero con el músculo temporal. Entonces le vas a poner fosa temporal y después te lo de las articulaciones y todo ese pedo. Apúntale fosa temporal y le vas a poner punto número uno, se encuentra por arriba del arco cigomático. Primer puntito, la fosa temporal se encuentra por arriba del arco cigomático.
Chicos, el examen, bueno, aquí después les cuento eso. Este, no, no, nada, 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 nada. Ah, son bien chismosos. Punto número uno, se encuentra por arriba del arco cigomático. ¿Ok? Punto número dos, bien chismosos todos. Punto número dos, le vas a poner que aquí se encuentra el músculo temporal y entre paréntesis lo vas a poner un músculo de la masticación. Son bien pepitas. No, que al parecer, bueno, X, después les digo, ¿ok? Otro día que nos veamos en persona y que no esté grabando, ¿ok? Después les cuento. Entonces, está bien, así ya no se duermen y se ponen a estudiar en lugar de dormir. No, después los veo en persona y les cuento qué pedo, ¿ok? Después les digo qué pedo, ¿ok? Lo que sí les voy a decir es que, o sea, les voy a poner un examen simulacro, ¿ok? A lo mejor les voy a poner dos exámenes simulacro, este, y a lo mejor tres. Vamos a ver qué pedo. Y los exámenes se los voy a poner en persona, ¿ok? No se los voy a poner en línea. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Nada, nada más eso, ¿ok? Después les cuento otras cosas. Después. Y entonces, realmente, güey, la fosa temporal, la estructura que vas a encontrar más importante, vamos a llamarlo así, dentro de esa fosa temporal, va a ser el músculo temporal, güey, ¿ok? Van a haber más estructuras, sí, sí, van a haber arterias, van a haber nervios, van a haber más estructuras que se encuentran aquí, una fascia incluso, güey. Pero realmente lo más importante y lo principal que vas a encontrar en esta fosa temporal va a ser el músculo temporal, ¿ok? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pedo con este músculo temporal? ¿Ok? Le vas a poner que el músculo temporal, eso es para que te acuerdes, güey, no te lo van a preguntar, pero es para que te acuerdes, el músculo temporal, le vas a poner que tiene forma de abanico y le vas a poner, se origina, músculo temporal, se origina, de todo se quejan, ¿verdad, Ramón? Ahorita estoy en mi casa, pero voy a tener que ir para allá. Ok. Perfecto. Entonces vamos a hablar del músculo, ¿ok? Púntale que este músculo se origina
de la fosa temporal y fascia temporal. ¿Ok? Se origina de la fosa temporal y fascia temporal. ¿Ok? Le vas a poner que este músculo se inserta. ¿Sabes qué? Espera. Vamos a borrar esto. Mm, No, X, sí, ponlo así como está. ¿Ok? Vamos a ponerle fosa temporal y fascia temporal. ¿Ok? Le vas a poner que este músculo se inserta en la apófisis. Ahorita te explico qué es esto. Coronoides de la mandíbula y rama de la mandíbula. Ahorita te explico este pedo. Ok, anótalo. Apófisis coronoides de la mandíbula y rama de la mandíbula. Ahora, ¿te acuerdas? Me voy a regresar un poquito a este dibujo. Te dejo un dibujo. No encuentro. Aquí está. ¿Te acuerdas de este dibujito que les hice? Del nervio mandibular. Y yo te había explicado que el nervio mandibular, cuando ya se dividía en troncos, un tronco anterior y un tronco posterior, yo te había explicado que el tronco anterior te iba a dar ramos que eran principalmente motores. Y entre ellos iban a estar tres ramos que inervan a tres músculos que son de los músculos de la masticación. ¿Ok? Te dije un ramo macetero, perdóname, un ramo maceterino para el músculo macetero, ramos temporales profundos para el músculo temporal y ramo pterigoideo lateral para el músculo pterigoideo lateral. ¿Ok? El otro nervio, que era para el otro músculo de la masticación, se originaba desde el tronco común del nervio mandibular. ¿Ok? Y entonces yo te dije, esos ramos temporales profundos nacen del tronco anterior y son para irrigar al músculo temporal. Pero yo también te había hablado de unos ramos temporales superficiales que nacían del nervio auriculotemporal. Solamente que yo te dije que esos ramos temporales superficiales eran sensitivos. ¿Ok? ¿Te acuerdas o no te acuerdas de esto? Ok, perfecto. Entonces, vamos a volver aquí. Pregunta, ¿dónde crees? Cambio la imagen, espérame. ¿Dónde crees que van a ir los ramos temporales profundos? ¿Superficiales o profundos al temporal? Profundo, ¿Dónde crees? profundo. Superficiales. Exactamente, profundos. ¿Ok? Pues, Y los ramos temporales superficiales, pues van a ir superficiales al músculo temporal. ¿Ok? Y a la fascia. Ahora, este músculo, entonces, ¿qué orden vamos a tener? Chécate, güey. Vamos a tener el siguiente orden. Aquí se alcanza a apreciar incluso. Ve, vamos a tener primero a los ramos temporales profundos y a las ramas temporales profundas. ¿Ok? Eso va a estar dentro de la fosa temporal. Ahora sí, ya tienes las ramas temporales profundas. ¿Qué sigue? Vas a poner al músculo temporal. ¿Ok? Pones al músculo temporal. ¿Vamos bien?
Ya pusiste el músculo temporal. ¿Qué sigue? Le vas a poner la fascia temporal. Y ya que pusiste la fascia temporal, ahora sí pones los nervios temporales superficiales y las arterias temporales superficiales. ¿Estamos? Incluso estas arterias y estos nervios temporales superficiales pueden ir dentro de la fascia temporal y salir a lo mejor más superficialmente. ¿Ok? ¿Sí se entiende el orden en el que van a estar las estructuras? Y obviamente, güey, cuando yo te hablo de un ramo o nervio temporal profundo o de una arteria temporal profunda, estos van a estar irrigando e inervando al músculo temporal. Los profundos irrigan e inervan al músculo y que justamente están profundos a este músculo. Ahora, los superficiales, ¿para qué son? Para irrigar y para inervar a la piel que se encuentra rodeando o tapando esta zona de la fosa temporal. ¿Sí se entiende o no se entiende? Excelente, entonces le vas a poner que el músculo temporal está inervado, inervado por, vamos a ponerle nervios temporales profundos. Le vas a poner que nacen de la división anterior del nervio mandibular. Apúntalo. Está inervado por nervios temporales profundos que nacen de la división anterior del nervio mandibular. ¿Puedo continuar? Y voy a suponer que sí. ¿Ok? Entonces el músculo temporal, ve, güey. El músculo temporal, ya te dije, tiene una forma de abanico y quiero que veas cómo la parte que está en la fosa temporal está todo abierto, güey. Está así, bien grandote. ¿Ok? Este músculo se origina en toda esta fosa temporal, güey. Obviamente también utiliza a la fascia que la va a estar cubriendo por encima, o sea, superficial al músculo. ¿Ok? El músculo se origina en diferentes porciones de la fosa, o sea, se origina en toda la fosa temporal. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a hacer este músculo? Ve, si te fijas las fibras que se encuentran originándose anteriormente, simplemente descienden. Son fibras que son verticales, ¿ok? Estas fibras son verticales. Y conforme tú te vas yendo hacia atrás, las fibras empiezan a hacerse un poquito oblicuas hasta que finalmente pasan a ser fibras horizontales que pasan hasta la porción anterior de la fosa temporal. ¿Por qué hacen esto las fibras musculares? Porque resulta que no pueden pasar por toda el área del arco cigomático, el espacio entre el arco cigomático y el hueso temporal, sino que tienen que pasar en la mitad anterior. ¿Por qué tienen que pasar en la mitad anterior? Esa es la mitad anterior, güey. ¿Por qué tienen que pasar en la mitad anterior? Porque yo te estoy diciendo que este músculo, tu tendoncito que está formando, ve cómo aquí se está formando su tendón, güey. El tendoncito que está formando se va a insertar en dos porciones de la mandíbula. ¿Ok? Yo te dije, se inserta en la apófisis coronoides y en la rama de la mandíbula. Ahí te va, güey, chécate. Te voy a enseñar una imagen de acá. Quiero que veas que la mandíbula tiene el cuerpo de la mandíbula, ¿ok? Que aquí en el cuerpo es donde se va a encontrar estas apófisis alveolares o dentarias para que se articulen los dientes mediante una gónfosis, ¿ok? Posteriormente va a tener la rama de la mandíbula. Esta rama de la mandíbula
es lo que yo ya te explicaba, que esta rama va a tener dos apófisis superiormente. Va a tener una apófisis coronoides, que es esta de adelante, y va a tener una apófisis condilar, que es esta de atrás. Ahora, ¿te acuerdas que yo te decía? La arteria carótida externa da sus dos ramas terminales por detrás del cuello de la mandíbula. ¿Te acuerdas de eso? Y que te dije, bueno, entonces la arteria temporal superficial y la arteria maxilar se originan por detrás del cuello de la mandíbula. Ahí es donde nacen. Ese es tu punto de referencia. Bueno, el cuello de la mandíbula, si tú estudias a la mandíbula desde una vista interna, ve como aquí está la apófisis coronoides, que es la que te dije que está adelante. Hay una escotadura mandibular y encontramos ahora la apófisis condilar. ¿Ok? Y esta apófisis condilar o el cóndilo va a tener una cabeza, va a tener un cuello. ¿Te fijas? Ese cuello que te estoy diciendo aquí es el cuello que se utiliza de referencia para que sepas dónde se origina la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Estamos? Entonces, regresándome a la otra imagen, tú ya sabes que la mandíbula tiene una apófisis coronoides, una escotadura mandibular y posteriormente una apófisis, ahí se fue el nombre, una apófisis condilar, ¿ok? Tú ya te sabes este pedo. ¿Dónde te dije que se inserta el músculo temporal? Te dije, se inserta en la apófisis coronoides. Ve, güey, está adelante. Por eso los tendones se van hacia adelante. Pues las fibras musculares se van hacia adelante. ¿Y en dónde más se inserta? Se inserta en la rama de la mandíbula. ¿Ok? De hecho, incluso va a alcanzar todo el borde anterior de la rama de la mandíbula hasta que alcanza el tercer molar casi casi. ¿Ok? X, güey, con que tú sepas que se inserta en la apófisis coronoides y en la rama de la mandíbula, con eso es más que suficiente. ¿Tienes alguna duda de esto? Ok, ahora, ¿qué crees que va a ser el músculo temporal, güey? Ok, ve, nosotros aquí, entre la apófisis, ya le iba a decir coronoides otra vez, la apófisis condilar o el cóndilo y el hueso temporal tenemos una articulación que es entre la mandíbula y el temporal, ¿ok? La articulación temporomandibular. Y esta articulación temporomandibular es la que nos permite que podamos estar moviendo la mandíbula, güey. Que tú puedas hacer una depresión de la mandíbula para abrir la boca, una elevación de la mandíbula para cerrarla, puedes hacer incluso una antepulsión o propulsión y puedes hacer una retracción, ¿ok? Mandar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Y esto es gracias a esta articulación que es de tipo sinovial, que es la articulación temporomandibular, ¿ok? Entonces, obviamente, güey, si yo me articulo, o más bien, si yo me inserto, yo músculo temporal, me inserto en la mandíbula, a lo mejor no me estoy insertando en la articulación, pero al estarme insertando en una porción de la mandíbula, ya con eso ya puedo mover a la articulación. ¿Qué crees que va a hacer este músculo? Si hay unas fibras que son verticales, ¿qué crees que le van a hacer esas fibras verticales a la mandíbula? ¿La van a qué? ¿Qué le van a hacer a la mandíbula? Te espero a que me contestes. La elevan. ¿Ok? La acción va a estar principalmente dada en la elevación. O sea, lo primero, lo principal va a ser la elevación. Realmente no hace como tal una depresión, porque para que pudiera hacer la depresión tendría que estar las fibras viniendo desde abajo. ¿Me explico? Pero así como tal, lo primero que vas a encontrar va a ser una elevación y es gracias a estas fibras que son verticales. Incluso a lo mejor un poquito de las que son oblicuas también hacen esa elevación. ¿Ok? Ahora, ¿qué crees que van a hacer las fibras que vienen desde posterior y que son horizontales, güey? ¿Qué crees que van a hacer estas fibras? ¿Qué le van a hacer a la mandíbula? Exactamente, Fer. Van a hacer una retracción de la mandíbula. Ahí las fibras verticales van a elevar y las fibras horizontales van a retraer. ¿Ok? Entonces, ¿qué función va a tener el músculo temporal? Va a tener doble función. Va a tener o va a poder hacer elevación, apúntalo, y retracción de la mandíbula.
¿Estamos? Ah, Si queda claro este pedo del músculo temporal, ¿puedo continuar? Ok, voy a suponer que sí. Ok, ahora, chécate, güey. Y te vaya teniendo el músculo temporal, ya sabiendo dónde está, dónde se origina, dónde se inserta, todo lo que va a hacer. Ahora sí, fosa temporal de forma general. A mí me interesa que tú sepas que la fosa va a tener como límites, ¿ok? No son como tal unos límites, pero vamos a considerar los límites, ¿ok? Ahí te va, güey. La fosa temporal va a estar delimitada superiormente por unas líneas que se llaman líneas temporales, ¿ok? Una línea temporal superior y una línea temporal inferior. ¿Estamos? ¿Se me siguen? Ahí se alcanzan a ver, güey, se alcanzan a ver dos, inferior y superior. ¿Sí las ves? Entonces le vas a poner que la fosa temporal lo vas a poner superiormente. Su margen está formado por las líneas temporales superior e inferior. ¿Ok? Superior e inferior. Esas son las líneas temporales. Ahora, esas líneas temporales van a ir, vamos a ponerlo acá, desde el arco cigomático, vamos a ponerle desde la apófisis cigomática, desde la apófisis cigomática del frontal hasta la cresta supramastoidea. Ahorita te explico este pedo. Desde la apófisis cigomática del frontal hasta la cresta supramastoidea del temporal. ¿Ok? Púntalo, ahorita te explico este pedo. Bien, güey. Ese es primero como su límite o margen superior. ¿Ok? Realmente lo puedes utilizar también como anterior por desde donde viene y como posterior por hasta donde llega. Pero ahí te va, güey. Fíjate cómo la fosa temporal tiene estas dos líneas. Ahí te va de nuevo, güey. Línea temporal superior y línea temporal inferior. ¿Ok? Tiene dos líneas temporales. Ahora, estas líneas son líneas que están arqueadas. Se arquean hacia adelante, se arquean hacia atrás. No van a estar completamente rectas, sino que van a estar curviadas. De tal forma que anteriormente va a comenzar en un punto y posteriormente va a terminar en otro. ¿Ok? ¿Dónde comienza anteriormente? Anteriormente comienza en la apófisis cigomática del hueso frontal. Acuérdate que las apófisis, güey, reciben el nombre de con quién se articulan y después el de quien las da. Entonces, esto se llama apófisis cigomática porque va a articularse con el cigomático. ¿De quién? Del frontal, porque la está formando el frontal. Entonces resulta que estas líneas temporales van a iniciar en esta apófisis cigomática del hueso frontal y se van a dirigir superior y luego posteriormente. ¿Ok? Se arquean posteriormente y hasta dónde llegan estas líneas.
van a llegar hasta una cresta que se llama cresta supramastoidea. Chécate, güey, está bien fácil este pedo. Cresta supra, arriba de mastoidea, de la mastoides, güey. Ahí está, güey. Literalmente, güey, lo que pasa aquí es que se forma una crestita arriba de la mastoides, ¿ok? Ahora, esta cresta que se está formando arriba de la mastoides es una continuación del arco cigomático, ¿ok? Y hasta aquí, hasta esta cresta supramastoidea, es hasta donde llegan estas líneas nucales. ¿Vamos bien o no? Perfecto. Ya tenemos su límite, vamos a llamarlo así, superior, tanto anterior como posteriormente. ¿Ok? Todo lo que va a estar delimitando superiormente, tanto adelante, en medio y atrás, ya lo tenemos marcado. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Le vas a poner, siguiente puntito. Lateralmente está limitado por la fascia temporal. Apúntalo. Lateralmente está limitado por la fascia temporal. ¿Ok? ¿Qué pedo con esta fascia temporal? Lo único que tienes que saber es que esta fascia, obviamente, güey, va a estar superficial al músculo temporal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo está delimitando justamente lateralmente a la fascia temporal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que saber? Que esta fascia se va a insertar en la línea temporal superior y en el arco cigomático. ¿Ok? Apúntale que esta fascia temporal, se inserta en la línea temporal superior y en el arco cigomático. ¿Ok? Y tal cual, güey, yo te había dicho, la fosa temporal va a tener al músculo temporal, ¿ok? Pero acuérdate que antes del músculo temporal primero estaban los nervios temporales profundos y las arterias temporales profundas. Ahora sí, ya que están esas estructuras vasculonerviosas, pones al músculo temporal y luego ya pones a la fascia, de tal manera que la fascia va a estar formando el límite lateral. ¿De dónde a dónde va esta fascia? La fascia se inserta en toda la línea temporal superior y se inserta en el arco cigomático. ¿Sí queda claro este pedo? Sí. Le vas a poner, siguiente puntito, que anteriormente está limitado por la superficie posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. Y obviamente también la superficie posterior de la apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Vamos? Entonces, anteriormente, ¿quién delimita a la fosa temporal? Ve, incluso ve cómo te lo estoy rayando, güey, porque estoy rayando la superficie. ¿Ok? Eso que acabo de rayar, güey, es la superficie posterior. ¿De quién? De dos porciones de hueso. Yo ya te dije que este es el hueso cigomático y este es el hueso frontal. Pero cuando se articulan entre ellos, no se articulan directamente, sino que mandan a una porción de hueso.
Esta porción de hueso que mandó el frontal se llama apófisis cigomática y esta porción de hueso que mandó el cigomático se llama apófisis frontal. ¿Ok? Apófisis cigomática del frontal y apófisis frontal del cigomático. Esta articulación de estas dos porciones, la superficie posterior de estas porciones de hueso, es la que forma el límite anterior de la fosa temporal. ¿Estamos? Ahora necesito que te ubiques, güey. ¿Ok? Necesito que te ubiques. ¿Qué pasa si yo agarrara un pico y me pusiera a picar esa pared anterior? ¿A dónde estaré llegando yo? A la órbita, ¿no? A la fosa Necesito que te temporal. ubiques. No, no en la pared medial, en la pared anterior. A la órbita, exactamente, Fati. Yo estaría llegando a la órbita, ¿ok? Te lo voy a quitar para que lo veas. Aquí está, güey. Si yo picara la pared anterior, no la pared medial, güey, la pared anterior de la fosa temporal, yo estaría entrando hacia la órbita. ¿Estamos? ¿Sí queda, Fer? Excelente. Perfecto. Ahora apúntale que inferiormente, voy a ponerle inferiormente, está limitado por el arco cigomático y entre paréntesis le vas a poner lateralmente. Aquí lo que pedo. Inferiormente está limitado por el arco cigomático lateralmente y le vas a poner por la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. Ahorita te explico, güey, nada más anótalo. La cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. Eso lo vas a poner entre paréntesis medialmente. Ahorita te explico qué pedo, güey. Anótalo. Mira, te voy a tratar de buscar una imagen para que entiendas lo que te estoy explicando aquí. ¿Ok? Ve, güey. Necesito que me pongas un chingo de atención, güey, porque si no te vas a revolver. A la verga me mareé, güey. Necesito que me pongas un chingo de atención, ¿ok? Porque aquí ya vamos a entrarnos un poquito más al esfenoides y ya necesito que entiendas un poquito más el hueso, ¿ok? Y sí tiene un poco de importancia, ¿por qué? Porque viendo el esfenoides, ve, güey, de hecho te voy a poner una imagen, viendo el esfenoides, ay, no era aquí, pero ando bien mareado, güey, es que no comí nada. Aquí está. Viendo el esfenoides tiene comunicación con todo mundo, güey. Con todas las pinches fosas se comunica, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué pedo. Por lo pronto, nada más quiero que te acuerdes que el esfenoides tiene diferentes porciones. Tiene un cuerpo del esfenoides, tiene unas alas menores, tiene unas alas mayores, cosas que hemos visto, güey. Y hacia abajo está la apófisis pterigoides, ¿ok? Que justamente esta superficie de la apófisis pterigoides, lo que está pintado de amarillo, es la superficie posterior de la fosa pterigopalatina, ¿ok? Y pregunta, a ver si más o menos tú ubicas, güey. ¿Hacia dónde llego si yo me voy para acá, a donde estoy pintando la flecha?
Fosa ¿A dónde llego? pterigopalatino. ¿A qué fosa llego? Pterigopalatino. Llego a la fosa infratemporal. ¿Ok? X. Vamos a seguir. Si te fijas, el ala mayor del esfenoides, güey, que todo esto tiene una porción que es vertical y tiene una porción que es horizontal. ¿Ok? El ala mayor tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. ¿Ok? ¿Estamos bien? Resulta que el punto en donde cambia la porción vertical con la porción horizontal se forma una cresta, que es justamente esta que te decía, güey. ¿Ok? ¿La cresta qué? ¿Cómo dijimos que se llama? ¿Cresta qué? Te lo dicto ahorita. Ponme eso en el chat. ¿Cómo se llama esa cresta? ¿Cresta qué? Cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto que estás viendo aquí, güey, voltea la imagen, esto que estás viendo aquí es ala mayor del esfenoides. Esto que estás viendo acá, güey, es ala mayor del esfenoides. Solamente que una es porción vertical y otra es porción horizontal. Esta cresta en donde cambia de porción vertical a horizontal se llama cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Ahora, si tú imagínate que estás parado en la fosa temporal, güey. ¿Ok? Estás parado aquí en la fosa temporal. ¿Ok? Como tal, si tú volteas a ver hacia abajo, güey, tú vas a tener una estructura que está lateralmente y una estructura que está medialmente, ¿ok? Pero en medio, güey, no va a haber un piso. ¿Estamos? De tal forma que si te estuvieras parado en la fosa temporal, tú tendrías que poner un pie, los dos pies tienen que estar abiertos, güey. Y uno va a pisar lateralmente. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién voy a estar pisando lateralmente? Si estoy pisando el suelo, ¿sobre quién voy a estar pisando lateralmente? Voy a pisar el arco cigomático. ¿Y a quién voy a pisar medialmente? ¿A qué parte del ala mayor? Te lo acabo de decir ahorita. ¿A la qué? Que es donde cambia de vertical a horizontal. ¿A la que voy a pisar? A la cresta infratemporal. Y en medio, entre esas dos, yo no voy a tener nada, güey. Si yo dejara de pisar y pongo mis dos piernas, las pongo pegadas, güey, yo me caigo hacia la fosa infratemporal. ¿Se entiende o no se entiende esto? Excelente. Entonces, por eso yo te dije, güey, la fosa, a ver, déjame ver la imagen dónde está. La fosa, creo que aquí lo puse, inferiormente. ¿Quién es el suelo? ¿Quién limita inferiormente a la fosa temporal? El arco cigomático lateralmente y la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides medialmente. ¿Sí queda claro este punto? Excelente. Ahora sí, güey. Ya tenemos todos los límites que van a ya tenemos todas las limitaciones que tiene la fosa temporal. ¿Ok? Ya sabes que lo primero que vas a poner es nervios temporales profundos y arterias temporales profundas. ¿Ok? Abajo de todo esto que anotaste, le vas a poner estructuras de medial a lateral. Estructuras de medial a lateral. ¿Qué vamos a tener primerito? Lo primero que vamos a tener en la fosa temporal, lo que está más medial, ¿qué vamos a tener? Apúntale. Vamos a tener a los nervios temporales profundos y apúntale que esos son ramos de la división anterior del nervio mandibular. Apúntalo, güey.
Vamos a tener a los nervios temporales profundos y son ramos de la división anterior del nervio mandibular. Voy a mandar al baño. Y apúntale que también están las arterias temporales profundas. Y ponle que esas son ramas de la arteria maxilar. Que pregunta, ¿dónde se originaba la arteria maxilar? De la carótida externa. Terminal de la carótida externa. ¿Ok? Aquí específicamente son ramas de la arteria maxilar de la segunda porción. Ahorita te voy a hablar de la arteria maxilar. Te voy a hablar de todas las porciones y de las ramas que te dan. Ahora sí, ¿qué sigue después de estas estructuras? Esto es lo más medial. Esto es lo más medial. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora después de estas estructuras? Sigue el músculo temporal. Apúntale, siguiente es el músculo temporal. ¿Ok? Después del músculo temporal, vamos a poner arterias temporales superficiales, que de quién es rama, la arteria temporal superficial. No voy a continuar. ¿De quién es rama la temporal superficial? Ya te lo tienes que saber, güey. Te voy a dar una pista. Nace exactamente. Es una rama terminal de la carótida externa. Acuérdate que la carótida externa se divide por detrás del cuello de la mandíbula en maxilar y en temporal superficial. Y la temporal superficial sube y cuando ya pasa al arco cigomático, acuérdate que se divide en anterior y en posterior. Esas son las ramas temporales superficiales. ¿Ok? Son ramas. Vamos a ponerle rama terminal de la carótida externa. ¿Ok? ¿Y con quién va asociada las arterias temporales superficiales? Con los nervios temporales superficiales. ¿De quién dijimos que eran un ramo estos nervios? ¿De dónde nacían estos ramos temporales superficiales?
No, del nervio auriculotemporal. Muy bien. Aurículo temporal. Que acuérdate que ese nervio es el que nace del nervio mandibular, del tronco posterior. ¿Ok? No, 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 está bien, Fer. Sí son del, ramos del nervio auriculotemporal. ¿Ok? Y ya finalmente, después de todo esto, tenemos a la fascia temporal. ¿Sí queda claro, güey? Está bien pinche fácil la fascia temporal, güey. Y esto es lo que tienes que saber nada más. Obviamente, güey, tienes que entender que aparte de estas estructuras, también están pasando otras. ¿Como quién? Acuérdate que también hay un ramo que se llama nervio cigomático temporal, que este nervio cigomático temporal es el que inerva la región de la sien, ¿te acuerdas? Inerva lateralmente anteriormente. Y este ramo temporal, perdón, cigomático temporal, es ese ramo que nace del nervio cigomático. Acuérdate que el nervio cigomático dio dos, un cigomático facial que sale hacia la cara y un cigomático temporal que va hacia la región temporal. Y justamente veíamos que este nervio cigomático temporal tenía un nervio que conectaba con el nervio lagrimal para mandar las fibras parasimpáticas y simpáticas postganglionares. ¿Ok? Que era lo que utilizaban estas fibras para llegar a la glándula lagrimal. ¿Ya te acordaste un poquito de esto? Ok. Y obviamente, güey, los nervios y las arterias que van discurriendo profundos a la fascia temporal van a perforar a la fascia temporal para hacerse más superficiales e irrigar e inervar esta piel que se encuentra en esta región. ¿Ok? Y obviamente también inervan a la fascia temporal y la irrigan. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda de la fosa temporal? La inervan sensitivamente a las superficiales. Sí, los superficiales inervan sensitivamente. ¿A quién? A la piel y a la fascia temporal. Incluso también las arterias temporales superficiales irrigan a la fascia temporal y a la piel que está superficialmente. ¿Por qué? Porque las dos estructuras perforan a la fascia para hacerse superficiales. ¿Ok? Siguiente fascia, digo, perdón, siguiente fosa le vas a poner fosa infratemporal. ¿Ok? La fosa infratemporal, digo, primero ocupo que te ubiques, güey. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la fosa infratemporal? Esta fosa está entre la rama de la mandíbula, esto es lateralmente, y la pared de la faringe, esto es medialmente. ¿Ok? Escúchame bien lo que te voy a decir, güey. Tú ya sabes, güey, que la pared de la faringe está formada por los músculos constrictores. Y específicamente el músculo constrictor que vamos a encontrar aquí es el músculo constrictor superior. ¿Ok? Y tú ya deberías de saber que el músculo constrictor superior tiene una inserción posterior, que es en este rafe faringio, que acuérdate que iba desde el tubérculo faringio en la porción basilar del occipital hasta C6. ¿Ok? Pero tú sabes que anteriormente estos músculos constrictores tienen una inserción individual, el constrictor superior, el medio y el inferior. Y tú sabes que el constrictor superior se inserta en el borde posterior perdón, en el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, agarra al gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides y agarra un rafe que se llama pterigomandibular. ¿Te acuerdas de esto o no te acuerdas?
¿Qué pregunta de examen? ¿De dónde a dónde va este rafe pterigomandibular? ¿De dónde a dónde va? Ya te lo había dicho, güey, cuando hablamos de faringe. Exactamente. Va desde el gancho de la pterigoides, esto es superiormente, y se inserta inferiormente en la mandíbula. ¿En dónde específicamente? Como dice Fer, por detrás del tercer molar. ¿Ok? Por detrás del tercer molar. Aquí se inserta el rafeterigo mandibular. Ahora, este rafeterigo mandibular me sirve para que se inserte un músculo y para que se origine otro músculo. Aquí te voy a poner la imagen porque no te lo he dicho, güey. Ve, güey. Aquí está, güey. Ve. Este es el rafeterigo mandibular, que va desde el gancho de la pterigoides hasta la mandíbula por detrás del tercer molar, en la superficie interna. ¿Ok? Ahora, ve cómo aquí se está insertando un músculo, que ya dijimos quién se inserta, el constrictor superior. Constrictor superior agarra borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, gancho de la apófisis pterigoides y el rafe pterigomandibular. Pero ve cómo este rafe nos está separando dos músculos. Aquí se inserta el constrictor superior y quién se origina de aquí y se va hacia adelante. Ya debes de saber cómo se llama este músculo, güey. El bucinador. ¿Ok? Entonces, todo esto que estás viendo aquí, güey, todo esto es la pared medial de la fosa infratemporal. ¿Quién es la pared medial de la fosa infratemporal? La pared de la faringe. ¿Y hasta dónde llega lateralmente la fosa infratemporal? Hasta donde se encuentra la rama de la mandíbula. Este espacio entre la rama de la mandíbula que está lateralmente y la porción, la pared de la faringe que está medialmente, este espacio es la fosa infratemporal. Obviamente abajo del arco cigomático. ¿Se entiende o no se entiende esto? Y vamos a estudiar diferentes paredes. Ahí te va, güey. Vamos a ponerle, vamos a regresarnos a la otra imagen. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Le vamos a poner pared superior o techo. ¿Ok? Ya estamos en fosa infratemporal. Pared superior o techo. Le vamos a poner que está formado por la porción horizontal del ala mayor del esfenoides y hueso temporal. ¿Ok? Porción horizontal del ala mayor del esfenoides y hueso temporal. Y pregunta, ¿qué agujeros de los de la base del cráneo, qué agujeros se encuentran aquí en el techo de la fosa infratemporal? Son dos agujeros. El oval y el espinoso. ¿Ok? Y pregunta, Fernanda, ¿quién pasa por el oval y con qué comunica? Necesito tenerlos al puro pedo. ¿Qué pasa por el agujero oval y con qué comunica?
nervio mandibular y petroso menor. Ok, ¿y con qué comunica? El agujero oval. ¿Qué fosa con qué fosa comunica? Fosa craneal media con fosa infratemporal. Excelente. Ahora, agujero espinoso. ¿Qué pasa y qué con qué comunica? La arteria meningia media. Arteria meningia media. Y pasa, acuérdate, un nervio que también nace del nervio mandibular y el nervio meningio recurrente. Ok, pasa la arteria meningia media y el nervio meningio recurrente. ¿Qué comunica? Fosa infratemporal con fosa craneal media. ¿Ok? Nada más que lo que pasa por el agujero oval viene de fosa craneal media y pasa a fosa infratemporal, que son el nervio mandibular y el nervio petroso menor. Acuérdate que el petroso menor viene desde el oído medio, desde el plexo timpánico. ¿Ok? Y lo que pasa por el agujero espinoso son estructuras que van de infratemporal a fosa craneal media. Esas entran. ¿Qué pasa? Arteria meningia media, que es una rama de la maxilar, y pasa el nervio meningio accesorio, perdón, meningio recurrente, que viene del nervio mandibular. ¿Estamos? Le vas a agregar aquí que este techo, le vas a poner, tiene el agujero oval para que pase el nervio mandibular y nervio petroso menor. Y tiene el agujero espinoso para que pase la arteria meningia media, muy importante, eso es pregunta de examen, y que pase el nervio meningio recurrente. ¿Ok? Apúntalos, güey. No se te olvide ese pedo, apúntalos. ¿Vamos? Ahora, ¿quién forma la pared lateral? Lo vas a poner que aquí está formado, si yo te dije, lateralmente está delimitado por la rama de la mandíbula, pues entonces la pared lateral va a ser la superficie medial de la rama de la mandíbula. ¿Ok? Pared medial. Aquí, chécate lo que vamos a hacer, güey. Ve, güey. Déjame ver si hay otra imagen sin estos. Aquí está, güey. Pared medial es todo esto, güey. Todo esto es pared medial. Sí, claro. Júntalo. Júntalo y ahorita me dices cuando acabes para explicarles pared medial. Ay, güey. ¿Ya? Ok, chécate, güey. Pared medial. Está bien pinche fácil. La pared medial, para su estudio, la vamos a dividir en mitad anterior y en mitad posterior. ¿Ok? La mitad anterior de la pared medial va a estar formada por la lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿Ok? Anteriormente. Posteriormente va a estar formada por la pared de la faringe, que específicamente qué músculo va a ser. ¿Qué músculo vamos a utilizar aquí como pared medial? El constrictor superior. ¿A quién más? A esta porción de fascia, que es la fascia faríngea. Que acuérdate que la fascia faríngea se dividía en dos, una internamente y otra externamente. Y te dije, externamente
es la fascia bucofaringea, internamente es la fascia faringobasilar. ¿Ok? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, esto que estoy rayando aquí arribita es el punto en donde las dos fascias interna y externa están juntas. Esto en conjunto es la fascia faríngea. ¿Ok? Ahora, algo que no te había explicado en faringe, que es que yo te había dicho, ok, tiene una fascia, ya que pusiste los músculos, tiene una fascia faríngea que externamente cubre y se llama fascia bucofaringea e internamente cubre y se llama fascia faringobasilar. Esta fascia faríngea, en esta parte de arriba, ve, güey, en esta parte que está arriba del constrictor superior, como no hay ninguna estructura, lo que nosotros ponemos para reforzar a esa pared de la faringe, donde no hay músculos, es poner a dos músculos. Estos músculos son unos músculos que son para el paladar, ¿ok? ¿Cuáles son estos músculos? Son el músculo tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar. Esos músculos refuerzan la pared de la faringe por arriba del constrictor superior. Y resulta que estos músculos, al estar reforzando esta pared de la faringe, pues participan en la pared medial de la fosa infratemporal. Entonces, ¿cómo quedaría pared medial? Ahí te va, güey, le vas a poner la pared medial anteriormente, la forma, la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y medialmente, digo, perdón, posteriormente, es por el músculo constrictor superior. Vamos a manejarlo como pared faríngea, ¿ok? Pared faríngea y músculos tensor y elevador del velo del paladar. ¿Ok? Exactamente. Acuérdate que el nervio pterigoideo medial inervaba. Acuérdate que el pterigoideo medial te va a dar dos nervios. ¿Ok? Te va a dar el nervio pterigoideo medial, que es para inervar al tensor del velo del paladar y para inervar al pterigoideo medial. Y acuérdate que se da un ramo que se llama tensor del tímpano, que es el que justamente va a inervar el músculo tensor del tímpano. ¿Ok? Entonces aquí se va conectando un chingo de cosas, exactamente, Fer, si tiene esa conexión. ¿Ok? Ahora, en esta pared medial, si tú te vas hasta adelante, güey, si tú te vas hasta adelante, donde se encuentra la lámina lateral de la apófisis pterigoides, vas a encontrar esta fisura que está entre el hueso maxilar y la lámina lateral del pterigoides, que es la fisura esfenomaxilar, o más correctamente llamado fisura pterigomaxilar. ¿Ok? Ya te iba a decir otro nombre. Fisura pterigomaxilar. ¿Por qué se llama fisura pterigomaxilar? Porque está entre la lámina lateral de la pterigoides y el hueso maxilar. Por eso se llama fisura pterigomaxilar. ¿Dónde se encuentra esta fisura? Se encuentra en la pared medial, en la parte más anterior. ¿Para qué me sirve esta fisura pterigomaxilar? Para yo poder pasar de la fosa infratemporal, que es de donde vengo. Si paso por aquí, voy a llegar a la fosa pterigopalatina. ¿Se entiende? Vas a ponerle un asterisco y le vas a poner anteriormente se encuentra la fisura pterigomaxilar. Anteriormente se encuentra la fisura pterigomaxilar, que permite la entrada a la fosa pterigopalatina. Y ahora apúntale pared anterior.
Le vas a poner que la pared anterior está formada por la superficie posterior del hueso maxilar. Entonces, si tú estás en la fosa infratemporal, güey, y tú te vas hacia adelante, tú te vas a topar con la superficie posterior del hueso maxilar, ¿ok? Y medial a este hueso maxilar, a la superficie posterior, medial a esto, es donde se conectan este hueso maxilar con la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Aquí, anteriormente, pero pegado a la pared medial, güey, se encuentra esta fisura pterigomaxilar. ¿Ya me entendiste? Y si tú entras por ahí, llegas a la fosa pterigopalatina. ¿Ok? Entonces tú lo vas a agregar aquí. Que esta pared anterior le vas a poner que contiene el agujero alveolar. Espera, contiene al agujero alveolar. Apúntalo. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué me sirve este agujero alveolar? De una vez te voy a decir, güey. ¿Te acuerdas? Ve, te voy a poner otra imagen. ¿Te acuerdas que yo te había explicado que el nervio maxilar te daba un chingo de ramos? ¿Ok? Y entre los ramos que te daba, ponme atención, güey, para que te acuerdes. Entre los ramos que te daba, no te voy a mencionar todos, solamente quiero que te acuerdes que el nervio maxilar te daba tres nervios alveolares superiores. Alveolar superior posterior, alveolar superior medio y alveolar superior anterior. Acuérdate que el superior anterior no nace del nervio maxilar, sino que nace del nervio infraorbitario. ¿Por qué? Porque acuérdate que el nervio maxilar, cuando iba en su trayecto en la fosa pterigo-palatina, daba al alveolar superior posterior, continuaba, daba al alveolar superior medio, y después de que daba al alveolar superior medio, dejaba de llamarse nervio maxilar y se convertía en su ramo terminal, que es el nervio infraorbitario, que este acuérdate que es el que va por todo el techo del seno maxilar o por debajo del suelo de la órbita. Y que este nervio infraorbitario, antes de salir por el agujero infraorbitario, que acuérdate que el agujero infraorbitario, perdón, que el nervio infraorbitario inervaba el párpado inferior, el pómulo, las narinas y el labio superior, güey. Antes de salir como infraorbitario por el agujero infraorbitario, acuérdate que daba origen al alveolar superior anterior. Y entre ellos forman un plexo para los dientes, güey, que se llama plexo alveolar superior. ¿Ok? Resulta que este nervio alveolar superior posterior, para poder llegar hacia la cavidad oral, para poder llegar hacia los dientes, lo que hace es entrar por este agujero que te acabo de decir, que ¿cómo se llama este agujero? Agujero alveolar. Utiliza el agujero alveolar que se encuentra en la superficie posterior del hueso maxilar para poder llegar a su posición final. ¿Estamos? Entonces tú le vas a poner aquí en tus notas, güey, le vas a agregar que ese agujero alveolar, a la verga, al revés, que ese agujero alveolar le vas a poner que por ahí pasa el nervio alveolar superior posterior. ¿De dónde nace este nervio? Del nervio maxilar. ¿Ok? Apúntalo.
¿Sí queda ese pedo? Para agarrarles una cosita más. Chécate, güey. Resulta que, y le vas a agregar, le vas a poner un asterisco y le vas a poner en la porción superior, estamos hablando del hueso maxilar, ¿ok? De la pared anterior. En la porción superior de la pared anterior, que es la superficie posterior del maxilar, en la porción superior se encuentra la fisura orbitaria inferior. ¿Y hacia dónde crees que va a comunicar esa fisura orbitaria inferior? ¿Hacia dónde crees que va a llegar? No, que estamos en fosa infratemporal. Pero si pasamos por aquí, ¿a dónde vamos a llegar? No, para la cara no. ¿A qué te suena fisura orbitaria superior? Digo, inferior, perdóname. Hacia la órbita, ¿ok? Va a llegar hacia la órbita. Ve, güey, chécate lo que te voy a enseñar, güey. Quiero que veas esto, güey. Esta es una vista anterior de la órbita y quiero que veas en el fondo cómo vemos la fisura orbitaria superior. ¿Qué pregunta? ¿La fisura orbitaria superior comunicaba órbita con quién? ¿Quién está del otro lado? Con fosa craneal media. Y acuérdate, güey, te lo voy a recordar. Acuérdate que por la fisura orbitaria superior pasaban las siguientes estructuras. Nervio oculomotor, división superior e inferior, las dos ramos superior e inferior. ¿Ok? ¿Quién más pasaba por dentro del anillo? Acuérdate que aquí hay un anillo tendinoso. ¿Quién más pasaba por dentro del anillo tendinoso por la fisura orbitaria superior? Ya tenemos oculomotor. ¿Quién más? Nasociliar. ¿Quién más nos falta? ¿Nervio qué? ¿Seguros? Nervio abducens. Esos pasan por dentro del anillo de zinc. El nervio óptico y la arteria oftálmica también pasan por adentro del anillo de zinc, pero no por la fisura orbitaria superior, sino que pasa por el conducto óptico. Ahora, ¿quién más pasa por la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo de zinc? Pasa, acuérdate, de las dos divisiones del oftálmico, que es el nervio lagrimal y el frontal, y pasa también el nervio troclear patético y la vena oftálmica superior, ¿ok? Esa es la fisura orbitaria superior, güey. La fisura orbitaria inferior sirve para que pase una vena que se llama vena oftálmica inferior, ¿ok? Vena oftálmica inferior. ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo? Resulta que si tú estás parado aquí en la órbita, güey, y pasas por la fisura orbitaria inferior, tú puedes llegar a diferentes cavidades, güey. Ahí te va, güey, escúchame. No es lo mismo que tú entres desde la órbita por la fisura orbitaria inferior medialmente, que entres en la parte central o que entres en la parte lateral. No es lo mismo, güey. Vas a llegar a diferentes cavidades. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, chécate, güey. Escúchame lo que te voy a decir. Ninguna de estas, en ninguna porción, te va a llevar a la fosa, este, a la fosa craneal media. ¿Ok? Ninguna te va a llevar a la fosa craneal media.
porque la fosa craneal media comunica en la parte superior, güey. Esto ya no comunica con fosa craneal media. Entonces, ¿con quién comunica? Si nosotros nos vamos lo más medial posible, vamos a llegar a la fosa pterigopalatina. Si nosotros salimos por en medio, vamos a llegar a la fosa temporal. Y si nos vamos por la parte más lateral, vamos a llegar a la fosa infratemporal. ¿Se entiende sí o no? Entonces vas a poner esta imagen en tus notas, güey. Vas a encerrar la fisura orbitaria inferior y me vas a hacer lo siguiente, güey. Le vamos a dividir en tres y me vas a decir con qué comunica. Obviamente por un lado comunica órbita, pero ¿con quién comunica hacia el otro lado? Aquí con fosa pterigopalatina, con fosa temporal y con fosa infratemporal. Apúntalo, güey. Pon el dibujito y ponle con quién comunica en cada porción. La PP significa pterigopalatina. Esta es la página 923. ¿Puedo continuar?
Mm. Ahora, ¿qué encontramos dentro de la fosa infratemporal, güey? Déjame te pongo la imagen. Ya aquí lo vamos a dejar porque tengo que irme para allá porque tengo que dar otra clase, ¿ok? Pero ve, güey, ¿qué encontramos en la fosa infratemporal? Ahí te va, güey. Ponle contenido. Te voy a poner lo más importante, ¿ok? Músculo pterigoideo medial, músculo pterigoideo lateral, arteria maxilar y lo otro son nervios, ¿ok? Te lo voy a desglosar después. Pero lo más principal, lo más importante que vamos a tener en la fosa infratemporal van a ser estas estructuras. Músculo pterigoideo medial, pterigoideo lateral y arteria maxilar, ¿ok? Vamos a agarrarle si quieres también aquí. Ligamento esfeno mandibular. Pregunta, ¿cuándo presentan esto? 26. Ok, 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 ok. Ok. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No, nada más para saber cuándo, cuándo presentaban. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. El día de mañana continuamos, terminamos fosa infratemporal, terminamos fosa pterigopalatina. Y el día de mañana ya vamos a ver todo lo de las ramas de la maxilar y todo ese pedo, güey. Y ya nada más nos faltaría nasal y oral, ¿ok? Nos faltarían esos dos temitas. Este, y de neuro ya nos falta un poquito, ¿ok? Ya vamos a acabar con neuro, no se preocupen. Ya vimos lo más difícil que eran las vías. Ya nada más hay que ver cosas puntuales. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, ya mañana continuamos, ¿ok? Ya quedó. Bye, cuídense.